Empezamos nuestro estudio. Ok, bueno. Hoy nos toca estudiar la lección 7 de la ley, justamente la verdad presente en Deuteronomio, cuyo título es La ley y la gracia. Y es muy importante esta relación, porque la relación entre la ley y la gracia define lo que es el Evangelio. El entender correctamente cuál es la ley de Dios, qué es lo que sucedió en el tiempo de la caída de Lucifer, la caída de sus ángeles y la caída del hombre, y cuál es la gracia de Dios, cuál es el objetivo del plan de redención y cómo se llevaría a cabo para redimir al hombre de la esclavitud del pecado y restaurarlo a su estado original. Es el centro del Evangelio eterno, es la verdad echada por tierra por el hombre del pecado para que los hombres no la conozcan y sigan siendo esclavos del pecado, esclavos y súbditos del príncipe de este mundo. Y parte de este tema es el que toca nuestra lección, mostrándonos cuáles son algunos de los errores heredados de los paganos y los papistas, de los cuales aún no se ha deshecho el pueblo adventista, el ángel que está en la Odisea. Nuestra lección comienza con la siguiente declaración y la siguiente imagen, asociando la ley de Dios a los 10 mandamientos y la gracia de Dios a la cruz, e indicándonos que la mayoría de las confesiones cristianas enseñan y comprenden la relación entre la ley y la gracia. Fíjense, esto aparece en la lección del sábado 6 de noviembre. Aparece esta imagen con dos tablas, supuestamente la de los 10 mandamientos, y una cruz. Y se nos dice, la mayoría de las confesiones cristianas enseñan, ahora acá hay un error, cristianas, y vamos a resaltarlo. Y de paso me voy a fijar si en el original estaba así. ¿Qué pasó? Pero yo lo copié el original. A ver. Aquí tenemos la ley y la gracia. ¿Y qué dice aquí? Lo voy a agrandar para que lo veamos bien. La mayoría de las confesiones cristianas, o sea, aquí está el error, enseñan sobre la ley y la gracia y comprenden la relación entre las dos. Ahora, y esto es importante porque nuestra lección empieza hablando de ¿qué? De justamente la comprensión sobre la ley, la gracia y la enseñanza de las otras iglesias. Pero la Biblia, esas iglesias las llaman falso profeta porque no conocen ni predican la verdad. Y lo preocupante, cuando uno se encuentra con esto, es justamente esto, que el pueblo adventista sabía que esto no es así. Ahora, la mayoría de las confesiones cristianas, ¿qué enseñan? No enseñan la verdad. No enseña la verdad sobre la ley y la gracia. Y tampoco comprenden la relación entre las dos, si no estarían predicando el verdadero evangelio. Ahora, y esto nos muestra claramente que nuestros teólogos comprenden y enseñan la relación entre la ley y la gracia, que no es otra cosa que el evangelio, del mismo modo que esas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos ven lo que comprenden y enseñan esas iglesias y dicen que la comprenden bien. Y nuestros teólogos comprenden y enseñan lo mismo. Enseñar la relación entre la ley y la gracia, el evangelio, del mismo modo que esas iglesias, del mismo modo que esas mujeres, como les llama la Biblia. Y es por eso que reconocen a estas mujeres como parte del plan divino para evangelizar al mundo, como formando parte del mismo plan divino que ellos. Y esto es por demás asombroso. Ahora, fíjense, esto fue publicado por nuestra iglesia. Y aquí abajo está, esta es la página de la Unión Argentina, de los Adventistas. Y que dice abajo, esta declaración fue aprobada y votada por la Junta Directiva de la Asociación General en la sesión del 12 de octubre de 1986 del Concilio Anual realizado en Río de Janeiro, Brasil. ¿Y qué aprobó? ¿Qué declaración aprobó? Y empezaron a declamar justamente nuestros dirigentes, que está en el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, el reglamento número 075. A ver, ¿ven la pantalla todos o no? ¿Alguno no la ve, aparte de Edith? Nosotros la vemos.
Ok, está compartida. Fíjate, Edith, de cambiar tu pantalla porque está compartida. Ahora, fíjense que dice nuestros dirigentes. Dicen que esta declaración tiene implicancias ecuménicas significativas. Ahora, ellos saben lo que es el ecumenismo. Entonces, ¿por qué están haciendo esta declaración? Con un objetivo ecuménico, ¿no? Y afirma esta declaración que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Qué dicen? Que todas las iglesias forman parte de un plan divino y que la iglesia adventista forma parte del mismo plan. Porque no es otro plan. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todos están predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? El mismo que predican nuestros pastores. Y acá hay un grave problema. Ahora, ¿y cuál es el único detalle en el que dice nuestra lección que estas mujeres no tienen en cuenta? Según la visión de nuestros teólogos, el cuarto mandamiento, el sábado, porque también en el lunes encontramos esta declaración al final. Por supuesto, está el pequeño detalle del rol del día de reposo sabático como parte de la ley. No obstante, por diversas razones, muchos cristianos están decididos, al menos por ahora, a rechazar el sábado y proponen todo tipo de argumentos para justificar su rechazo, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué implica esto? Fíjense que es un tema muy delicado, porque en esta lección empieza hablando de este modo, porque esto es ecumenismo. O sea, ¿qué implica esto? Que ahora, aparte del sábado, todo lo demás es común al ángel de la Odisea y a estas iglesias y a la iglesia de Roma. Que la única cosa que nos separa es que el sábado. Y tampoco nos separa nada de la iglesia de Roma, aparte del sábado, a la que ellas, como Dios lo había anunciado, ya se unieron en puntos comunes de doctrina, compartiendo primero el mismo Dios, el autor del plan divino en el que todas ellas trabajan, al que ahora el ángel de la Odisea también está adorando, pero en sábado, en vez del domingo. El mismo fundamento de sus casas, la misma roca. Y la pongo en minúscula porque ese es el cumplimiento de la profecía. Y el mismo Jesús, justamente, la misma vid, la misma puerta, el mismo camino, el mismo espíritu, el que hace de todas esas mujeres su habitación. Y esto es un tema muy delicado. Ahora, aquí el ángel de la Odisea no se da cuenta porque está ciego, pero es una locura lo que nosotros vemos. Y por supuesto, el mismo fruto, el fruto de entrar por la misma puerta y recorrer el mismo camino, trabajando para el mismo plan divino. Ahora, y esto tenemos que ponerlo a la luz de la palabra profética más segura. A la luz de la palabra profética más segura, que alumbra el lugar oscuro, e identifica a estas mujeres como el antitipo de las mujeres adoradoras de Baal Peor, que en Sittim fornicaron con los israelitas, que murieron por fornicar con ellas y por adorar a Baal Peor. Entonces nosotros estamos estudiando la verdad presente en Deuteronomio, y frente a nuestros ojos está el cumplimiento del antitipo de lo que pasó en ese tiempo. Y no entraron a Canaán por esa causa. Y la profecía las identifica a estas mujeres como el falso profeta y las hijas de la gran ramera. Por supuesto, frente a esto, lo que vemos es asombroso. ¿Por qué? Porque implica que, primero, en la ceguera del ángel de la Odisea, como ellas, como todas las hijas de la gran Babilonia, nos estamos maravillando en pos de la bestia. La estamos reconociendo como formando parte de la iglesia de Cristo y del plan divino justamente para evangelizar al mundo. Y estamos adorando al mismo Dios que ellas, al antitipo de Baal Peor, al ídolo disfrazado de cristiano en el tiempo de la apostasía de Balaam, al ídolo definido en la doctrina de Jezabel. Y con ellas estamos adorando ¿a quién? Como dice la Biblia, al dragón, a Satanás, al Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana, y al hacerlo adoramos también a los demonios. Ahora, y esto hay que decirlo en forma clara y directa, como Dios nos pide, porque la vida de nuestros hermanos depende de oírlo. ¿Qué dice Apocalipsis
13, del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio su poder y su trono y su grande autoridad? El dragón. ¿Para quién trabaja? Para el dragón. Para llevar adelante, ¿qué plan? El del dragón. El plan divino del dragón. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y a quién adoraron? ¿Cuál es el Dios común? El dragón. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto es el ecumenismo. Y claramente el pueblo adventista lo tiene que saber porque Dios se lo reveló por medio de Elena, como leemos en Evento de los Últimos Días, página 133. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Ella misma declaró que en el tiempo de la apostasía empezaron a adorar a Satanás. Y esta es la religión que, justamente, la adoración del dragón, es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ahora, para llevar a cabo adelante, ¿qué plan divino? El del dragón. Y también, esto que vemos implica que, guiados por los siervos de Jezabel, por los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas y están borrachos con el vino de Babilonia, esos son los borrachos los que Jesús habla. Estamos trabajando para el plan del Dios de este mundo, para el plan del director del mundo cristiano. Y estamos camino a su venida en gloria y majestad. Como leemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Porque ese es su objetivo. Y la bestia y el falso profeta, ¿para qué trabajan? Para engañar al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso Elena decía que había una sola iglesia que estaba en el muro reparando la brecha. Y ese era el pueblo adventista. Ahora, ¿pero qué pasa ahora? Dejamos el muro, dejamos la brecha y nos unimos aquí a estas mujeres, como en Sitim. Y en Evento de los Últimos Días, página 159, tenemos esta cita: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Ahora, ¿quién es el que dirige a la bestia del falso profeta? Satanás. ¿En qué plan divino trabajan? En el de Satanás. Porque a Satanás lo llaman su Dios. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. O sea, el ecumenismo desea abarcar a todas las iglesias. ¿Y cuál es la única que le faltaba? El pueblo adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Entonces, ¿a quién adoraría el ecumenismo? A Satanás, llamándolo Cristo. Y la próxima cita, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 513, Elena dice lo siguiente: la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, un pecado específico, ¿no?, que es la adoración de la bestia religiosa y de su ídolo, debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Llevar una lucha, ya dice, al final de la lucha, ¿no?, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los cristianos que adoran a quien, a la bestia de su imagen.
y reciben su marca, porque los dos se llaman cristianos. Y por supuesto, acá hay dos grupos de cristianos que van a trabajar para dos planes divinos distintos. La bestia y el falso profeta trabajan para el plan divino de su Dios. Y el pueblo conoce a su Dios. Va a haber un pueblo que conoce a su Dios que va a trabajar para prepararle el camino al verdadero Jesús, al santo del verdadero Jesús. Como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué pasa cuando viene el fin? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, el ídolo abominable introducido en medio de la iglesia de Roma en el tiempo de la apostasía, porque va a venir Satanás simulando la segunda venida, y Jesús nos dice, el que le entienda, entonces los que están en Judea, huyan a los montes. ¿Y cómo llamarían a la abominación desoladora? Jesús es claro. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque va a venir el anticristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, así identifica Jesús a la abominación desoladora, al Dios de Roma, que no tiene vida en sí mismo, allí se juntarán las águilas. Y como lo dice Elena claramente, en esta época, ¿quién aparecerá? El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director, ¿de qué? De este mundo cristiano, ¿no? De la bestia del falso profeta, de este plan divino, el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Ahora, ¿de qué plan divino habla nuestra lección o nuestros dirigentes? ¿Qué evangelio predican estas iglesias? No la verdad, la mentira. Y adoran a Satanás y le preparan el camino a Satanás. Y el ecumenismo tiene este objetivo. Las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, pero este es un mensaje de amor de Dios que tienen que oír todos los hombres a tiempo. Este es el mensaje de Elías. Y justamente lo que hace referencia a Elena es al plan divino en el que trabajan la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de oveja. Y por supuesto, todos los que se unan a ellos en este plan divino de evangelización tendrán el mismo destino, como leemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, porque el falso profeta engaña, no predica la verdad, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y esta es la palabra profética más segura. Ahora, y este es el mensaje del Dios verdadero. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. El Apocalipsis es claro y directo para que nadie sea engañado. Es por esa causa que el pueblo de Dios, tanto el que está en medio de la iglesia remanente como el que se encuentra en medio de las iglesias caídas, en medio de la Gran Babilonia, necesita escuchar el mensaje de Elías, el verdadero mensaje de los tres ángeles, a tiempo. ¿Para qué? Primero, conozca a Jehová, porque ese es el mensaje de Elías, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, y conozca al santo, al verdadero Jesús. Y lo puede diferenciar de Satanás, el falso Dios y Cristo, el director del mundo cristiano, las iglesias que trabajan para llevar adelante el plan divino del príncipe de este mundo. Y también para que conozca cuál es el verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio reino de Dios, el que hay que predicar para preparar el camino a la segunda venida. Y deje de adorar a la bestia, reconociéndolo como parte de la iglesia de Cristo y a su imagen, al ídolo al que ella llama Dios y Cristo.
y construyó su casa sobre la roca, la verdadera roca, sobre Jehová, y no sobre la arena, sobre el Dios y el fundamento común de la bestia y el falso profeta, la falsa roca que son dioses. Y también para que este pueblo pueda entrar y entre por la puerta estrecha al reino de Dios, y no por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, haciéndose habitación de demonios, y recorra el camino angosto que lleva a la vida, a reflejar plenamente la imagen de Jesús, a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y justamente tiene que recorrer este camino siguiendo las pisadas de Jesús. Y no recorre el camino espacioso que lleva a la perdición, al abismo, a conocer las profundidades de Satanás, el ángel del abismo, a ser sus hijos y a tener su marca en sus frentes y en sus manos. Ahora, por eso es importante este mensaje, y para esto Dios llamó al pueblo adventista, para predicar el mensaje de Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Y a quién dirigió este mensaje? Al pueblo de Dios. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el Dios de toda la gran Babilonia, id en pos de él. Ahora es el momento de decisión, ¿a quién vamos a adorar? Y por supuesto la bestia y el falso profeta no comprende ni enseña el verdadero evangelio, no comprende la ley de Dios, ni enseña justamente la verdadera gracia. Por eso vamos a tratar de ver cómo comprenden justamente la bestia y el falso profeta la relación entre la ley y la gracia, la que nuestros teólogos dicen que comprenden bien, porque la comprenden como nuestros teólogos, o sea, como la comprende el ángel de la Odisea. Entonces, cuando Lutero salió de Roma con los cadáveres de los dos testigos en sus manos, con la Biblia católica, la que encontró en sus manos, empezó la obra de la Reforma, la obra que él no completó y solo sería completada en el tiempo de la última generación. Pero estableció los 5 fundamentos en los que debería basarse esta obra. Y los conocemos. El primero, sola escritura. Estableció a las escrituras como la única fuente autoritativa de fe y doctrina, dejando de lado las tradiciones de los hombres, las doctrinas de Roma, las doctrinas definidas por los sabios de Roma en sus concilios ecuménicos. ¿Y qué dijo? Sola escritura. Y por eso solo fue perseguido. Sola gracia, indicando que somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios, no por obras. O sea, somos salvos por gracia. Y eso es un don gratuito de Dios. Y somos salvos por la fe, indicando que la salvación nos es dada por la fe en Dios y las promesas del Evangelio. Entonces, Dios en su gracia estableció que por la fe nos iba a dar la salvación. Y la cuarta sola es solo Cristo, indicando que solo podemos ser salvos si nos es imputada la justicia de Cristo. Si lavamos nuestras ropas, como decía el Apocalipsis, en la sangre del Cordero de Dios. No hay otro modo. Y solo a Dios la gloria, y no a los hombres o a instituciones, porque solo a Él debemos nuestra salvación. ¿Puede la Iglesia de Roma perdonar pecados? No. ¿Pueden los hombres perdonar pecados? No. ¿Pueden hacer algo por nuestra salvación? No. Salvo predicarnos la verdad, sembrar la verdadera semilla del reino. Pero, en nuestro tiempo, como lo vimos en la lección pasada, las iglesias protestantes no solo dejaron de avanzar en la obra de la reforma, sino, guiadas por los lobos que fueron ellas vestidas de ovejas, porque los lobos empezaron a ir a las iglesias protestantes, a ellas ya le hicieron caer, y después vendrían a nosotros, se volvieron atrás, dejaron de basar su fe solo en las escrituras, aceptaron como verdad a tradiciones de hombres, y ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina. O sea, desandaron toda la reforma y rechazaron la escritura. Se unieron a Roma justamente adoptando como verdaderas las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, empezando por el concilio de Nicea. Por eso, no es extraño que su conocimiento de Dios y su enseñanza sobre la ley y la gracia sean similares a las de todos los adoradores de Baal, el Señor, el Dios de la gran Babilonia. Y vamos a ver por qué. Porque esto es importante. Porque muchos adventistas son atraídos por la enseñanza de las iglesias protestantes. Y aquí vemos por qué ellos ponen esta misma imagen. Esta imagen que aparece en nuestra lección no es originaria de la iglesia adventista.
La ponen los protestantes. ¿Y qué dicen ellos? Pues ellos tienen varias afirmaciones. Y es una mezcla de verdad y error. Y ahora me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué opinan. Ellos dicen, primera afirmación, porque este es el fundamento. La paga por violar la ley de Dios es la muerte. Nosotros violamos la ley de Dios y la ley nos condena a morir. Esto es lo que hacían ellos. Jesús guardó perfectamente la ley de Dios y merecía vivir. Por amor a nosotros, Jesús tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz, satisfaciendo los requisitos de la justicia de Dios. Por tanto, el que acepta a Jesús ya murió para la ley, ya fue crucificado con Cristo, ya resucitó con él a nueva vida y está libre de la maldición de la ley. Para él justamente, ¿qué enseña? La ley ya fue clavada en la cruz. ¿Me están siguiendo? Presten atención, porque esto es importante, porque esto lo van a escuchar de nuestros púlpitos también. En consecuencia, el que está en Cristo es libre de la ley y de la condenación de la ley. Y una vez salvos, somos salvos para siempre. La ley ya nos enseñorea más sobre nosotros y no nos puede condenar. A ver, ¿qué opinan sobre esto? ¿Hay alguna opinión sobre esto? ¿Es verdadero? Una pregunta te hago. Sí. ¿Esto lo afirma la Iglesia Adventista también? Sí. Y ahí, cuando empiezan a hablar de la justificación por la fe, empiezan a meter todo esto. Sí, los lobitos también. Pero vamos a esto vos lo conocés. Los protestantes. Sí, yo lo conozco, pero, o sea, no me imaginé que esto era doctrina de la Iglesia Adventista. Pensé que esto era un tema de las iglesias protestantes, el famoso una vez salvos, salvos para siempre, etcétera, etcétera, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, etcétera, etcétera. Pensé que no era nuestra doctrina, pensé que esto era de la Iglesia Adventista. Perdón, que esto no era de la Iglesia Adventista. No, esto es específicamente Bueno, de esas iglesias. Ahora vamos a ver lo que hay en nuestra iglesia. Porque hay una parte de esto. sí, o sea, la primera, la paga del pecado es la muerte, es obvio. ¿Verdadero El o tema falso? que... No, eso es verdadero. Y ese La es el paga por violar. fundamento que es En falso. realidad, espera un poquito. Déjame que me exprese y después. Ahora sí. El punto es el siguiente. La ley de Dios, precisamente Dios la puso para que nosotros tomáramos conciencia de lo que es pecado. Así que la ley de Dios realmente es algo bueno, pero a mí me muestra mi pecado y lamentablemente por ese pecado me mata. O sea, algo que es bueno a mí me mata. Perfecto. Ahora, Dios en su infinito amor, ¿qué hace? Se hace hombre, viene a este mundo en forma de hijo, guarda la ley de Dios perfectamente porque Jesús estaba bajo la ley. ¿Y qué hace? Carga sobre sí todos los pecados que el hombre cometió y de esa manera, cuando él muere, pero sin haber pecado, él vence al pecado y vence a la muerte, porque el Padre después lo resucita. Todo eso lo habla Pablo bien clarito en el libro de los Romanos. Ahora, cuando Cristo resucita, porque el Padre lo resucita en realidad, porque muchos creen que resucitó porque Él tenía poder para tomar la vida y tomar la muerte. Cuando el Padre lo resucita, ¿qué hace? Él genera lo que se llama la justicia. Ahora, ¿quién es el que demanda nuestra muerte? Satanás. No es Dios que quiere satisfacer su deseo de que cumplamos la ley, porque precisamente Dios entiende que nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso que hizo todo lo que hizo para salvarnos. Vino Él a morir en nuestro lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre
toma conciencia ahora, por fe, que tiene un camino abierto por medio de la gracia de Dios, para que Dios le regale la justicia de su Hijo, ese hombre, por fe, es salvo. Y ahora Satanás, que es el que lo demanda como suyo y quiere que se muera, ese Cristo le aplastó la cabeza y él ya no puede reclamarnos. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo venció a la muerte. El que tiene el poder sobre la muerte es Cristo y no es más Satanás. Ahora, ¿qué pasa con la ley de Dios? La ley de Dios es eterna, es el basamento de todo su reino. Pero Dios Bueno, no entonces quiero solamente parar un ahora... poquito, Ricardo, porque ya vamos a entrar ahí. Vamos a esto, porque esto es lo que enseñan los protestantes. Entonces, ¿es verdad o mentira? Si nosotros creemos en la profecía, el falso profeta engaña. Y esto es un engaño. Es una mentira. Ahora, vamos a tratar de deshacer la mentira, porque está bien preparado y mucha gente cree que esto es el verdadero evangelio. Y nuestros pastores también. Y vamos a ver cada una de estas cosas. Porque esta es la enseñanza del príncipe de este mundo, disfrazada. Pero esta es la ciencia de Satanás disfrazada, que nos dice que la paga por violar la ley de Dios es la muerte. ¿Qué Perdón, quiere decir? Cristian, pero el pastor, cuando tuvimos ese sermón que vos hiciste, que ese sábado a la tarde, después el otro martes pudiéramos escucharlo y poder esgrimir todo el error, el pastor nuestro presentó varios de estos puntos en ese sermón. Sí, sí, porque hay mucha mezcla. Pero bueno, no asociemos. Vamos a analizar esto lo que presentan acá. Fíjense, si la paga de violar la ley de Dios es la muerte, ¿quién es el creador de la muerte? ¿Quién paga con la muerte? Dios. O sea que la muerte no es fruto del pecado, sino es algo que Dios creó y con lo que amenazó a todos los seres creados. ¿Y cómo lo hacen esto? Torciendo las palabras de Pablo. Porque Pablo es claro, o sea, la paga del pecado es muerte. O sea, si uno es esclavo del pecado, ¿con qué te va a pagar el pecado? Con la muerte. Ahora, si uno sigue a Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no es creación de Dios. Por eso cuando termine el plan de redención ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Porque la muerte misma va a ser echada ¿dónde? En el lago de fuego, que iba a desaparecer para siempre. Por eso, fíjense, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto está pensado por una mente. Por eso Jesús le llama doctrinas de ¿qué? De demonios. Este es el vino de Babilonia. Entonces, porque la paga por violar la ley de Dios no es la muerte, sino Dios hubiera establecido la muerte. Sería el autor de la muerte. Y esa es la acusación de Satanás. ¿Por qué? Justamente porque la muerte existiría antes de que Satanás descubriera la maldad. Entonces, fíjense, sigue siendo, nosotros violamos la ley de Dios y la ley nos condena a morir. Entonces, ¿quién nos condena a morir? Dios está diciendo. Dios nos destinó a matarnos. Ahora, y Jesús, el Dios Hijo, guardó perfectamente la ley de Dios y él merecía vivir. Y por amor a nosotros, Jesús tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz, satisfaciendo los requisitos de la justicia de Dios. Porque Dios exigía la muerte y él murió por nosotros. Pero esta es la enseñanza de Roma, vamos a verla. Está disfrazada un poquitito, pero es la misma. ¿Quién lo mató a Jesús? Dios o su justicia. Por tanto, el que acepta a Jesús ya murió para la ley. O sea, Dios quería que vos murieras y Jesús tomó tu lugar, se puso entre vos y Dios y murió por vos. Y entonces, Dios no puede reclamar nada más. O sea, el que acepta a Jesús ya murió para la ley, ya fue crucificado con Cristo y ya resucitó con él la nueva vida y está libre de la maldición de la ley. O sea, la ley para él ya no lo puede matar, porque la ley es la que mata. Para él, la ley ya fue clavada
en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la ley. O sea, lo que venció Jesús es a la ley, que mataba. ¿A quién? A los que él quería salvar. Y en consecuencia, el que está en Cristo es libre de la ley y de la condenación de la ley. Porque lo que nos esclavizaba era esa ley. Y Jesús nos libró de esa ley y de la condenación de la ley. Ahora, por eso, ¿qué significa esta imagen? Que la cruz vence a la ley. Eso significa. Que la cruz venció a la ley y la ley quedó clavada en la cruz. Y ya no tiene potestad sobre nosotros. Y una vez salvos, somos salvos para siempre. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna ley que nos condene. La ley ya nos enseñorea más sobre nosotros y no nos puede condenar. Esto es lo que enseñan los protestantes. Por eso, una vez salvos, somos salvos para siempre. ¿Por qué? Y esto es lo que enseña. Ahora, esto Jesús lo identificó como la doctrina de los nicolaitas. Vamos a ver por qué. Pero esto es lo que enseñan, y no es verdad. Es una mentira, que aparece ser verdad, y muchos creen que es verdad, y la enseñan. Ahora, por eso, aunque aparenta ser verdad, porque es mezcla de verdad y mentira, este evangelio es un engaño. Es el engaño del falso profeta. Es el equivalente a decir que Jesús nos da una indulgencia plenaria para pecar, como las concede Roma. ¿Por qué? Porque la ley no puede condenar. Si Jesús tomó mi lugar y yo tomo el lugar de él, y ya murió por mí, pagando por todos mis pecados pasados y futuros, y la ley ya no se señorea de mí, no me puede condenar para nada. Haga lo que haga, ya soy salvo. Es como comprar una indulgencia plenaria de las que vende Roma, por los pecados pasados, presentes y futuros, como las indulgencias contra las que Lutero se levantó. Ahora, si viera lo que están haciendo justamente los que dicen que ser sus sucesores, se muere. Ahora, veamos qué más significa y qué implica este evangelio, entre comillas, la relación entre la ley y la justicia que predica el falso profeta. Porque contiene muchos errores heredados de los paganos y los papistas, porque es la doctrina de Roma puesta de otro modo más elegante. Primero, si la paga por violar la ley de Dios fuera la muerte, esto implicaría que, primero, la muerte existiría desde el momento inicial de la creación de esta ley, antes de que Lucifer fuera creado y antes de que él violara la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si esta ley decía que el que violaba esta ley iba a morir, el pecado estaba de antes. Y esta es una trampa dialéctica que nos pone Satanás. Y todo el que dice eso y cree en eso, y tiene que creer que justamente la ley establecía la muerte antes de que Lucifer fuera creado. O sea, que Lucifer no es el creador del pecado y la muerte. El creador de la muerte, ¿quién sería? Sería Dios. El que estableció la muerte y usa la muerte como una herramienta. La muerte habría sido creada por Dios para castigar al que violara su ley y de ese modo satisfacer las ansias que tendría de justicia, de venganza. O sea, de este modo se presenta a Dios como ¿qué? Como cualquier tirano, como Nabucodonosor, que puso el horno de fuego para castigar al que no adoraba a su Dios. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el carácter de Dios y el de Nabucodonosor? Y ninguno. Porque le estaría diciendo a todos, o guardan esta ley, o mueren. Entonces, de ese modo, Satanás distorsiona el carácter de Dios y los protestantes, al hacer esto, también. Ahora, segundo, si la ley de Dios nos condenara a morir, el que nos condenaría a morir no sería otro que Dios mismo. Tercero, los pecadores necesitaríamos ser redimidos de la condenación de Dios, de la justicia de Dios, del que quiere castigarnos, del castigo de Dios. Por eso ven que esta imagen es la misma que presenta Roma. De otro modo, de forma más oculta. Y el que nos habría amado y nos habría liberado de la condenación de la ley de Dios y de la justicia de Dios, del castigo de Dios,
pagando la deuda que nosotros teníamos con Dios y con su justicia, habría sido Cristo, el Dios Hijo que mostró misericordia hacia nosotros. Entonces aquí está el bien y el mal, la misma esencia, porque tiene su esencia y su sustancia, y uno es bueno y el otro es malo. Uno mata y el otro salva. Y al hacerlo, Cristo nos habría libertado de Dios y de su ley, clavándola en la cruz. Porque ¿con qué herramienta Dios nos condenaba y nos acusaba? Con su ley. Ahora, ¿pero quién es el acusador de los hermanos? Es Satanás. ¿Y a quién llaman Dios, Roma y los protestantes? A Satanás. Por eso aquí está oculta justamente. Quieren mostrar a un Dios que tiene el carácter de Satanás y acusar a Dios de ser el padre de la maldad y de todo lo que creó Satanás. Y nos muestra que Cristo nos habría libertado de Dios y de su ley, clavándola en la cruz. ¿No? Porque Satanás lo que quiere es deshacerse de la ley de Dios, de la verdadera ley de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Y ahora ni Dios ni su ley podrían condenarnos, porque Jesús habría triunfado sobre Dios y sobre su ley en la cruz. Porque si nos liberó del castigo de la ley de Dios, entonces Jesús triunfó ¿sobre quién? No sobre Satanás, sino sobre Dios y sobre su ley en la cruz. Pero nosotros sabemos que Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz. Entonces, pero el príncipe de este mundo, con su dialéctica, y da las vueltas a las cosas, y el falso profeta enseña cosas que son aberrantes. Porque esto es lo que está enseñando el falso profeta. Está mostrando a un Dios que nosotros que Baal Moloch, el Dios de Babilonia. Ahora, en este falso evangelio vemos reflejada la acusación de Lucifer a quien, a Jehová, indicando que él no es el padre de la maldad. ¿Qué dice Lucifer? Yo no la cree, sino que el creador de la maldad y la muerte es Jehová, un ser sin amor ni misericordia. Justamente por eso este falso evangelio presenta una imagen falsa de Dios. Y esto es lo que predican los protestantes. Ahora, y si nos vamos a la madre de estas iglesias, nos preguntamos, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la relación entre la ley y la justicia que predica Roma? Y la respuesta es muy clara, es similar al evangelio del falso profeta, que deriva del de Roma, y asombrosamente es similar al evangelio que aparece en las publicaciones de la Iglesia Adventista, como el Libro de la Trinidad y nuestros folletos de la lección. Buenas noches, Sergio, feliz sábado. Entonces, fíjense qué asombroso. Entonces uno toma esta imagen, la cruz triunfando sobre la ley. Ahora, ¿qué dice Roma? Por supuesto, Roma afirma lo mismo que el falso profeta, que la paga por violar la ley de Dios es la muerte. Como dice, Dios castiga. De nada. Nosotros violamos la ley de Dios y la ley de Dios nos condena a morir. Dios exige justicia. Dios exige que el culpable pague su deuda, que reciba el castigo por el pecado. O sea, porque para Roma la justicia de Dios es castigo. Justicia y castigo es la misma cosa. Y hasta que la deuda no sea pagada, hasta que reciba el castigo por el pecado, hasta que no se haga justicia, Dios no ejerce misericordia hacia el pecador. Fíjense el Dios que presenta. Que no, y en el fondo no hay ninguna diferencia con lo que presenta el falso profeta, porque es el mismo. Aunque el pecador haya confesado sus pecados y haya sido perdonado, debe pagar la pena por su transgresión antes de poder ir al cielo, dice Roma. Acá se diferencia del falso profeta, porque ¿qué dice? A pesar de ser perdonado, el católico tiene que pagar. Hay una deuda y tiene que pagar. Hay una penitencia que tiene que recibir antes de poder ir al cielo. Por eso, hasta que Jesús no pagó sus deudas, los padres, ya fíjense, los padres estaban en el limbo de los padres, dice Roma. No podían ir al cielo y estaban siendo castigados por Dios por el pecado de Adán. Esta es la enseñanza de Roma. Entonces, fíjense qué Dios misericordioso que presenta. Y además ellos enseñan que Dios creó el infierno y el purgatorio para aplicar su justicia, o sea, su castigo incluso después de la muerte.
Y enseña que en el purgatorio los pecadores son limpiados por el sufrimiento. O sea, el sufrimiento, el llanto, el clamor y el dolor son herramientas de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿pero cuál es el Dios de Roma? Y también enseña a Roma que la Iglesia administra los méritos de Cristo y de todos los santos. Y otorgándoselos al pecador, puede librarlos de recibir el castigo de Dios, incluso estando en el purgatorio. Por eso vendía indulgencias. Se compraba y vendía eso. Y la Iglesia puede otorgar indulgencias por el pecado pasado, presente o futuro, asignándole al que las obtiene los tesoros que ella administra, porque tiene la balanza, y el que compra una indulgencia tiene lo suficiente para poner la balanza y ser declarado justo. Esto es lo que enseña Roma. Ahora, fíjense, acá está la definición de Roma sobre este tema, sobre el infierno. En su uso teológico, infernos, es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Quién lo creó? El Dios de Roma. Ahora, pero el falso profeta dice que tiene el mismo Dios. Entonces, ¿de qué nos habría librado Jesús? Del castigo de este Dios. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios o hombres. O sea que este Dios condena al infierno y al castigo. El castigo es la justicia de este Dios. Fíjense qué diferencia, vamos a ver la justicia de Dios, que es el castigo, con la justicia del Dios verdadero. El limbo de los infantes también está, limbo parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo, ¿no? Fíjense, Dios castiga a estos inocentes, que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal, ¿no? O sea, no van al infierno, pero son castigados por el pecado de Adán. Y por supuesto es una locura, pero esto enseña Roma. Está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos, como castigo por el pecado de Adán. O sea, ¿qué estaba haciendo este Dios amante? Lo estaba castigando por el pecado de Adán. Y el cielo estaba cerrado para ellos porque no habían pagado. Solo cuando Jesús pagó, los liberó del castigo del Dios Padre de la Trinidad. Ahora, ¿qué Dios amante es este? Es terrible. Esta es la imagen que tiene un católico de Dios. Y el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial, ¿qué significa esto? Que fueron y confesaron sus pecados y fueron perdonados por un sacerdote. O que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado. ¿No? Porque el sacerdote le dice, te perdono, pero tenés que hacer esto, esta es la pena. Dice, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Entonces, ¿qué pasa con este Dios? Los pone ahí en el fuego, los hace sufrir, hasta que el sufrimiento fue el necesario para qué? Para que él esté satisfecho y dice, bueno, estos están limpios, libres de culpa, y los saca de ahí y los lleva al cielo. ¿No? Entonces, lo pueden pagar con el fuego o con que alguien compre una indulgencia por ellos. Eso es lo que hace Roma. Por supuesto, este no es el Dios de la Biblia. ¿No? Este es el Dios Padre de la Trinidad. Y esa balanza es la que, como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis, fue introducida en el tiempo de la apostasía. Es la balanza pagana. Y esto es lo que enseña Roma. Entonces, hasta que este Dios no se le paga, no puede ejercer misericordia. En el caso de los padres, hasta que Jesús no pagó, no pudieron ir al cielo, aunque teóricamente eran salvos. Ahora, en esta justicia, el perdón no significa que no habrá consecuencias para el pecador. El que peca, aunque sea perdonado por un sacerdote, debe recibir un castigo, debe pagar una deuda por su pecado, incluso después de haber muerto, porque la justicia del Dios de Roma se satisface cuando se aplica el castigo. Y los protestantes enseñan lo mismo, solo que dicen que Jesús ya está, ya pagó y nos libró de la justicia de este Dios. ¿Cuál es esta justicia? Y esto es importante.
hacerle un mal mayor, una maldad mayor al pecador, como quemarlo eternamente en el infierno. O sea, ¿quién es capaz de hacer tal maldad? Alguien muy malo. Aplicarle la pena de muerte, o sea, matarlo, o quitarle la libertad y confinarlo en el limbo, o sea, en la cárcel del limbo. Por supuesto, el Dios que satisface su justicia haciendo el mal no es otro que el Padre de la maldad, el Dios de la Gran Babilonia. Ahora, el que cree en este Dios y ve las maldades que hace, y obviamente va a decir, bueno, este es el Padre de la maldad, y no puede diferenciar justamente, y queda confundido por vivir en Babilonia, y no puede darse cuenta que esto es una mentira. Ese es el problema. Ahora, ¿y qué encontramos en medio del pueblo adventista? Encontramos que, como Dios lo había anunciado, junto al Dios de Roma, fue introducida la justicia al Dios de Roma. Esto lo vemos claramente en el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, que refleja la justicia del Dios de Roma, indicando que el amante justicia de Dios se satisfizo con la muerte de Cristo como el castigo por el pecado, indicando que Dios castigó a Jesús y su justicia lo mató, en lugar de matar a nosotros, y que recién entonces, cuando su justicia fue satisfecha y Dios quedó satisfecho con el castigo, pudo ofrecer misericordia a los pecadores. Y es así, eso es increíble, pero está acá. Fíjese, ahí está el Zeus, que Roma lo toma su imagen Zeus como Dios, la Capilla Sistina. El Zeus es el que tira los rayos. Y aquí en nuestro folleto apareció, en el trimestre pasado, ese Jesús poniéndose frente a los rayos, para nosotros podamos ocultarnos detrás de él y él recibir el rayo del Dios Padre. Es increíble, pero está en nuestro folleto. Ahora, ¿qué dice el libro de la Trinidad? El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Qué dice? Primero, Dios exige que se cumpla su justicia, que haya un castigo, antes de ofrecer misericordia. Fíjense exactamente lo que dice Roma. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos del amante justicia de Dios? ¿Quién exigía la muerte? La justicia de Dios. Eso es lo que dice. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina? Porque dice lo mismo que Roma. Una exigencia necesaria del amor de Dios, antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. Entonces, ¿qué exige este Dios? Que es el Dios de Roma, que satisfaga su justicia, que el castigo sea castigado antes de ofrecer su misericordioso, entre comillas, perdón a los pecadores, que es lo mismo que hace el Dios de Roma. Y es una barbaridad. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios, o sea, necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿qué pasó con la muerte de Cristo? Dios lo castigó por el pecado y se satisfizo su justicia. Su ansia de sangre fue satisfecha. Y este es el Dios de Roma. Y este es el Dios del falso profeta. Y es el Dios del pueblo adventista. Y esta es una aberración, porque esta es la abominación asoladora. Por supuesto, nosotros sabemos que esto no es verdad, y todos deberíamos saberlo. Sabemos que Dios ofreció su gracia y su misericordia a Adán y a Eva apenas pecaron. Y sabemos que todos los vencedores del Antiguo Testamento alcanzaron la salvación por la fe en la gracia de Dios. Evidentemente, a nuestros hermanos, a los que creen en el Dios de Roma y enseñan esto, aún no les ha amanecido. No conocen a Jehová, el único Dios verdadero, ni su ley, ni su justicia. Hablan del Dios de Babilonia, porque lo que hacen es hablar del Dios de Babilonia. ¿Qué dice Jeremías 9:24? Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ahora, ¿qué dice Dios? Que en ese tiempo, antes de que Jesús muriera, Él hacía misericordia. ¿Y es verdad? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con la doctrina de Roma y con la de nuestros teólogos? Es basura, es suciedad y basura. Es como Dios le dijo, le mostró a Guillermo Miller, le contó a Elena.
es la suciedad y la basura que se introdujo en nuestra iglesia. En que dice Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que quiere nosotros también, misericordia, juicio y justicia. Y en Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. ¿Quién quería sacrificios? Baal. Y Jehová no. O sea, Jehová quería que no tuviéramos que llevar sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Y Jesús le dijo a los dirigentes judíos, id pues y aprended qué es lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Conozcan a Dios. Ahora, si todos los vencedores estaban en el limbo de los padres, ¿cómo es que Dios llevó a Enoc al cielo? ¿Cómo es que Dios llevó a Elías al cielo? ¿Cómo es que Moisés fue resucitado y llevado al cielo? Entonces, son dogmas romanos y es totalmente incoherente. Y eso es lo que enseña Roma y el falso profeta. Y lamentablemente, esa es la comida y la bebida de los borrachos que está en medio del pueblo adventista. Ahora, ¿cuál es la verdadera ley de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? En nuestra lección se habla de los 10 mandamientos como la ley moral para el hombre, la ley de Dios para el hombre, y de la existencia de una ley moral en el cielo, la ley moral del cielo, la ley a la que estaban sujetos los ángeles del cielo. Entonces nos preguntamos, ¿es diferente la ley moral de Dios para los hombres que la ley moral de Dios para los ángeles? Y la respuesta es, no, de ninguna manera, es la misma ley. Y ahí esto es importante entenderlo. ¿Cuál es la ley moral para el hombre? La siguiente, y tiene 2 grandes mandamientos, como Jesús lo enseñó, que es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es la ley moral para los ángeles? Es la misma. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la misma ley moral estaba grabada en la mente de los ángeles y en la mente de Adán y Eva. No había diferencia. Porque esa es la ley de Dios. No hay otra ley. Esa es la ley de Dios, la que Dios tiene escrita en la mente del corazón y había grabado en sus hijos. Ahora, ¿por qué podemos afirmar esto? Porque la ley moral de Dios es la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón. Es la ley que define cuáles son sus caminos y define su carácter, su nombre. Ahora, ¿por qué Dios es justo? Porque tiene esta ley escrita en la mente del corazón. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Esta ley. La ley y la justicia de Dios es la misma cosa. Dios es justo porque tiene esta ley escrita en la mente del corazón. Y es la ley que define lo que es el verdadero amor. Es la ley que Él escribió en la mente y en el corazón de todos los seres creados a su imagen y semejanza moral, empezando por los ángeles y finalizando por el hombre, con el hombre. Esa es la ley que Él escribió en la mente y el corazón de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y es la ley que Él prometió volver a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, para volver a transformarnos a su imagen, para que lleguemos a conocerlo y tengamos su nombre escrito en nuestras frentes. Esa es la ley. Ahora, esa ley no condena la muerte, porque esa ley es el amor. Pero Satanás quiere justamente ocultar lo que es la verdadera ley. Y quiere presentar esa ley como algo malo. Y quiere presentar a Dios como la fuente de la maldad, cuando Él es la fuente de la maldad y no Dios. Ahora, ¿qué leemos en Salmos 48? La profecía de lo que pasaría con el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, ¿por qué el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios? Porque como Dios tiene un corazón, símbolos, sentimientos, y tiene una mente, en los que se puede escribir la ley de Dios, la misma ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón. Por eso el hombre y los ángeles y los otros seres creados a imagen y semejanza de Dios eran hijos de Dios. Los hijos de Dios que, como nos muestra Dios en Job, se iban a presentar ante Él. ¿Y cuál fue el testimonio de Jesús? Como el Padre me ha amado. O sea, con
el mismo amor que tiene el Padre. Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, ¿por qué él guardaba la ley de Dios? Porque la tenía escrita en la mente y el corazón. Y la promesa de Dios es volver a restaurar al hombre a su estado original, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, como leemos en Jeremías 31, 33 al 34. Y ese es el centro del nuevo pacto. Eso es lo que Dios haría con quienes, con los pecadores que aceptaran, que creyeran el Evangelio y se lo pidieran. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, para que Dios pueda escribir lo que Él tiene en su mente y su corazón, nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser similares a los de Él, para que puedan contener lo que Él tiene en su mente y su corazón. La misma ley moral, la misma ley que guía los pasos de Dios, la misma ley que establece cuáles son sus caminos. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y qué voy a hacer? Dice Jehová. Y esto está en la ley de Moisés, en Deuteronomio, es verdad presente. Y circuncidará a Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Y cuál es el resultado de la circuncisión? Para que ames a Jehová tu Dios. O sea, tenés escrita la ley de Dios, el amor a Dios. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La única forma en que el pueblo de Dios podría guardar esa ley es que Dios circuncidara el corazón de ellos. Y esa es la promesa para nosotros también. Y como lo cuenta Pablo en Romanos 2, 28, 29, eso es lo que estaba pasando en medio de la iglesia cristiana. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, ¿sí? Muchas de las imágenes de Jesús y los santos y las santas que están en las capillas, ¿verdad? Y catedrales católicas. ¿Y qué más? Contanos, Sergio, pues no se cansa leer. Sí, no, quería, buenas noches a todos. No, quería decir que lo que yo veía en las capillas católicas, parroquias, hay muchos santos, sobre todo pintados con mucha sangre, ¿no? De las heridas, de los martirios, y en un Jesús muy sufriente, ¿no? Le goteaban gotas de sangre roja en la frente, se le chorreaba todo el cuerpo, y eso básicamente está en el mundo luso español, en América, en Filipinas, donde el Imperio Español tenía su fuerte. Y luego también esas imágenes también están hoy presentes en los templos católicos de Gran Bretaña, Austria, Alemania, sobre todo el sur de Alemania, en Baviera, Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Hablo de la sangre, eso es lo que quería hacer hincapié, ¿no? Porque la sangre impresiona a los hombres, nos impresiona. Entonces, y eso para mostrar lo que Jesús sufrió por el castigo de Dios. Claro, sí, sangre, castigo, sufrimiento, dolor, implica todo eso, ¿no? Seguro, es para dominar a la gente. Ahora, pero Pablo contaba otra cosa, que los cristianos estaban siendo circuncidados del corazón y como consecuencia de eso, amaban a Dios y a sus hermanos y guardaban la ley. Y en Romanos 5, 1 a 5, Pablo dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia. Porque cuando en el nuevo pacto había otra gracia, había algo más que Dios nos daba, justamente la circuncisión del corazón. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque lo que el hombre perdió lo tenía que recuperar, porque ese es el Evangelio. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, la ley de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y quién los guiaba ahora? El amor de Dios, el amor de Cristo. Porque la ley de Dios está siendo grabada en su mente y en sus corazones. Y el amor de Dios es la ley que Lucifer también tenía escrita en la mente y el corazón, desde el día en el que fue creado, hasta que se halló en él la maldad. Y esto es lo que quiere ocultar.
y echarle la culpa a Dios de lo que él creó, porque es un mentiroso, el padre de la maldad y la mentira. Y como Dios lo anunció por medio de Ezequiel, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el padre, el que sería el príncipe de Tiro, símbolo del papa, y dile, el que sentaría el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. O sea, ¿qué había en tu mente y en tu corazón? Sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando de el paraíso del cielo, del cual aquí en la tierra Dios hizo una copia. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Un ser creado. Tú, querubín grande, protector, un ángel, un querubín protector que estaba al otro trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, ¿no? ¿Cómo era Lucifer? Perfecto. Lo que tenía escrito en la mente del corazón, ¿cómo era? Perfecto, porque tenía la ley de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad, hasta que creaste la maldad. Porque ¿quién la creó? No existía la maldad, ni la muerte, ni el dolor. ¿La creó quién? Es la imaginación del príncipe de este mundo. A causa de la multitud de tus contrataciones, ¿no? O sea, porque él empezó a desarrollar sus ideas y sus caminos, fuiste lleno de iniquidad, y se llenó su corazón de iniquidad, y de ese corazón salió el fruto, y pecaste. ¿No? Porque el pecado justamente primero fue concebido y después fue dado a luz. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, y dejaste de ser el querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué corrompió? Lo que tenía escrito en la mente del corazón. ¿Con qué? Con la maldad. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Por qué delante de los reyes? Porque son los que siguen tu camino, son los que quieren exalzarse sobre sus hermanos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo va a morir Lucifer? Con lo que él mismo creó, va a caer sobre él mismo. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. No fue algo que Dios creó, y eso es claro. Porque lo que Lucifer creó lleva a la muerte, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. El que sigue las pisadas de Lucifer va a ir a la muerte, porque el pecado lo va a matar. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esa es la muerte segunda. Para siempre dejarás de ser. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué salió del corazón de él? Cuando Lucifer creó la maldad, corrompió su sabiduría, como dice la Biblia, y se llenó de iniquidad. Y de ser un árbol bueno se transformó en un árbol malo y pecó. De ser un árbol bueno que tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón, ahora tenía escrita otra cosa. Del mal tesoro de su corazón, de la nueva ley escrita en su mente y en su corazón, que es la ley del pecado, sacó malas cosas. Y como lo leemos en Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿No? Me sentaré al templo de Dios como Dios, haciéndome pasar por Dios. ¿Para qué? Para que mis hermanos, los ángeles, me adoren. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso es el ángel del abismo. Ahora, y eso, lo que él tenía en su mente y su corazón, porque quiso hacer lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva, pero ahora quería que la creación de Dios estuviera a su ley.
Y esa es la ley que Satanás escribió en la mente y el corazón de Adán y Eva. La ley del pecado que los transformó en hombres malos y árboles malos. El hombre bueno, como leemos en Mateo 12:35, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea, Lucifer no podía sacar algo malo hasta transformarse en algo malo, un árbol malo, hasta crear la maldad y llenarse de iniquidad. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Y eso es lo que dice Satanás que lo esclavizaba y que esclaviza a los ángeles. Porque, ¿qué dice? No pueden hacer cosas que no tienen escrita en la mente del corazón. Por eso son esclavos de esa ley. Ahora, pero esa ley las protege. No pueden ser un príncipe, como escribió Maquiavelo, porque ¿qué tiene que hacer un príncipe? Tiene que hacer cosas malas. Tiene que hacer cosas buenas y malas. Tiene que tener escrita la ciencia del bien y el mal en la mente. Por eso Dios habla de los reyes. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, cuando Lucifer se transformó en un árbol malo, ya no podía dar frutos buenos. O daba unos, o daba otros. Y nuestra lección habla que esa ley moral fue corrompida en el hombre y que no estaba en la creación, pero no es así. Porque la ley moral, la ley de Dios había sido escrita en toda la creación. No había animalitos que se comían a otros animalitos. Eso pasó cuando Lucifer, también, cuando Adán le dio dominio sobre la creación, también escribió su ley, o la adaptó. ¿A quién? A los otros seres creados. Y por eso la naturaleza fue corrompida, como Dios dice, como dice Pablo. Esta naturaleza también gime hasta que sea libertada por Dios. Porque no solamente Dios va a volver a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, sino va a restaurar la naturaleza misma. Como leemos en Romanos capítulo. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de corrupción. No solo el hombre, sino toda naturaleza fue sujetada a esclavitud, la esclavitud de corrupción. ¿Por quién? Por Satanás. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ese es el tema. Porque Satanás corrompió nuestra naturaleza. Y por eso pasa lo que pasa en nuestro mundo. Entonces, ese es el problema del hombre, ese es el verdadero, es lo que Dios dice que pasa en nuestra creación y está relacionada con la solución que Él quiere darle. Primero, ¿qué quiere hacer? Restaurar su imagen en nosotros y después, en la segunda venida, restaurar nuestros cuerpos. Pero lo importante es que entendamos que en nuestros cuerpos Dios puede escribir su ley nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué Dios no lo liquida? Porque eso hace. Si Satanás fuera Dios, lo haría. Por eso es lo que hace el Dios de Babilonia. Castiga al que no obedece su ley y lo mata. Pero eso no es lo que hace un Dios de amor. Porque le dio oportunidad a Lucifer de arrepentirse. Y como dice la Biblia, hasta que mató a Jesús, tenía posibilidad de entrar al cielo. Pero si sabe que no, Satanás no se va a arrepentir. Yo digo por todo el sufrimiento que causa en el mundo. Mueren muchos inocentes, sufren muchos inocentes. Hay mucho dolor que no se visibiliza, que está tapado. Pero si Dios eliminara el pecado, tendría que eliminarnos a nosotros. Porque si desaparece Lucifer, pero el pecado está en otras mentes, para eliminar la enfermedad del pecado, tiene que eliminar a todas las personas que son portadoras del pecado. Porque hay muchos discípulos de Lucifer que harían cosas peores que él. Nerón,
Hitler, y hay muchos argentinos, brasileños, chilenos, en todos lados que querían lo mismo. Así que hay muchos que están enfermos por el pecado. Entonces Dios en su sabiduría les da a todos. Y lo que nos manda a nosotros es a predicar el Evangelio, para que todos tengan oportunidad de ser salvos. Inclusive en el libro de Apocalipsis hay un reclamo. Hay un reclamo en uno de los últimos capítulos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, no es un invento que yo digo, ¿no? Pues, no, seguro. ¿Y qué les contesta Dios? Espere un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires. ¿Por qué? Porque Satanás va a seguir matando. Ahora, en la última generación, cuando se ha predicado el Evangelio por testimonio, Satanás va a volver a hacer la misma obra. Pero ese testimonio va a hacer que todos los hombres lo vean. Y se decían claramente. Esto a veces, o sea, yo sé que una comparación bruta, ¿no? Pero es como la comisaría 2 de Florida y Avenida San Martín, casi Panamericana, o la calle, no sé si es Echeverría, no, ahora no, como recuerdo. El comisario como que libera como la zona, ¿no? Y ahí los delincuentes van y hacen lo que quieren. Y el comisario sabe que están haciendo no es una sola librada por Dios, ¿eh? O, no sé, el presidente del Banco Central o el presidente de la Nación, X, o sea, no estoy dando nombres, ni presentes ni pasados, pero como le libera la zona para que fuguen dólares al exterior. Y él sabe que están haciendo eso, y están infringiendo una ley humana. No se puede hacer eso, que es un delito, son delincuentes, tanto el chorro que roba una rodesia en un kiosco como el que fuga millones y millones de dólares al exterior. Y miran para el costado. Entonces a veces uno ve tanto sufrimiento. Digamos, esto lo hablo como un ser humano común, ¿eh? No soy teólogo ni nada que se le parezca. Pero, y a veces uno lee historias o ve historias de tanto sufrimiento de gente invisibilizada, que nadie se entera, porque siempre la mentira es la madre que cubre, un manto gigantesco que cubre todos los asesinatos, violaciones, robos, todo, porque la mentira, digamos, es un tamiz que no deje que todos vean lo que realmente pasó, pero Dios ve todo eso que pasa. Por supuesto. Entonces digo, bueno, pero digamos, ¿hasta cuándo esto? O sea, ¿hasta cuándo? Hace casi 6.000 años que está esta historia. Y se van acumulando las víctimas y parece que psicópatas, delincuentes, narcisistas la pasan bárbaro. O mueren por muerte natural. Bueno, eso es lo que vemos, por ejemplo, en los salmos, ¿no? O sea, hablan por ejemplo, hay una corriente en la justicia argentina dicen, son garantistas que dejan a los chorros en la calle. Bueno, eso sería extensivo también a los grandes ladrones que fugan dólares al exterior. Pero, y del otro lado dice, no, hay que ser mano dura. Pareciera que en esta historia es como que Dios es garantista, porque es como que deja que los tipos, el planeta Tierra, zona liberada, y tipo más o menos como la conversación entre Dios y Satanás en el libro de Job, en el capítulo 1. Andá, hacele lo que vos quieras, pero no lo toques. Entonces medio... No sé, que el final es otro, un final lindo, digamos, en el libro de Job. Pero lo que uno ve, no sé. No sé si me entendieron. La pregunta es, ¿quién produce la maldad? Dios. Ahora, ¿por qué murió Jesús? ¿Dios lo mató? No. Es fruto. Jesús sufrió justamente. ¿Quién lo quería matar? Crucifícale, los demonios. Entonces, el tema del Evangelio es para nosotros entendamos lo que está pasando. Y para que podamos ser salvos, tenemos que tener la posibilidad de vivir en este mundo y nacer en este mundo, no en un mundo sin pecado. Si Dios limitara
la existencia de este planeta, nadie podría ser salvo. Nosotros, si hubiera sido hace 2000 años, se hubiera acabado el mundo, y nosotros no hubiéramos existido. Ahora, por amor a nosotros existe. ¿Y hasta cuándo? Como Dios dijo, hasta que llegue al colmo la maldad de este pueblo. Y eso sería en la última generación, que sería como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Pero ahí Dios tendría un pueblo que predicaría justamente el fuerte pregón, y una gran multitud sería salva. Y las promesas de Dios se tienen que cumplir. Por eso tenemos que entender cuál. Porque si el Dios fuera el Dios de Babilonia, y ahí sí tenemos que reclamar, ¿y por qué no los castigás? A ver, si tu justicia, el castigo, castigalo rápido, quemalos vivos, que no quede ninguno, quema vivo Satanás, quema. Pero el Dios verdadero no es ese, ¿eh? Es misericordioso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad. Entonces, nosotros tenemos que conocer al Dios verdadero y deshacer el engaño a Satanás y mostrar cuál es el Dios verdadero. Pero, Entonces, por ejemplo, a un padre o a una madre que le violan una hija, una niña, una adolescente o una adulta, cuando esos padres pidieron una explicación al cielo, ¿qué explicación cómo le dan? que toda la maldad que existe, ¿qué le puedo explicar? Lo que Dios nos muestra que pasa acá en la tierra. O sea, hay alguien que da un permiso para hacer eso. Hay alguien que tiene un poder como para permitir eso. La pregunta es, ¿por qué lo permite? Claro, estos casos, no, o sea, hablo sin conocerlos a los hermanos y a las hermanas, excepto a Cristiana, Griselda y Adrián, pero digo, creo que a nadie nos ha tocado eso. Nos han tocado otras cosas posiblemente. Pero digo, o sea, ¿qué explicación se le da al papá y a la mamá de una chica que le pasa eso? A ver. Porque ni siquiera la pena a perpetua logra, digamos, ni que hablar si aparte de violarla la matan, ¿no? Bueno, entonces vamos, ya que estamos en este tema, ¿cuál es la justicia de los hombres? Que deriva de la justicia de Roma. Porque lo que Roma enseña, de ahí deriva esa justicia. Y la justicia de Roma no viene de Roma, sino viene de Grecia, viene del Imperio Romano, viene de otro lado. Es la justicia de los hombres. ¿Cuál es la justicia de los hombres? El castigo. Alguien hace una maldad, hay que hacerle una maldad equivalente. Tiene que pagar una pena. Entonces, al que hace una maldad, se le paga con otra maldad. Pero esa no es la justicia de Dios. Esa es la justicia de los hombres. Entonces los hombres ven que alguien, un violador, ¿y qué pasa? Ven una película y al final lo agarran, le ponen un cohete en alguna parte y lo hacen explotar, ¿eh? Para que pague lo que hizo, que violó. Pero eso no es la justicia de Dios. Una venganza. Eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿cuál es? Quiere salvar. ¿A quién? Todos pecamos, todos hicimos maldad. ¿Hay algunos otros que pueden decir, yo no hice maldad? No. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, y como Jesús enseñó, Dios le hace bien a justos y a malos. ¿Por qué? Porque está esperando que se arrepientan. Entonces, conocer al Dios verdadero implica conocer su carácter. Pero Él es justo, ¿no? Fíjense, la justicia de Dios, ¿cuál es? Buscar la salvación. Ahora Él va a pagar a cada uno por su obra. Pero no le va a pagar haciéndole mal, sino haciéndole el bien. Y por eso tenemos que conocer al Dios verdadero, porque lo que conocemos es al Dios de Roma. Y ese Dios que castiga, ¿por qué se demora en castigar? ¿Por qué no los quema vivos? ¿Por qué no los...? ¿Y quién quedaría vivo? Nadie. Entonces, tenemos que conocer al Dios verdadero. Hay mucha maldad. Nosotros sufrimos la maldad de este mundo. ¿Quién no la sufrió? Sí, O podemos digamos, decir, ¿quién no fue? perdón, Cristian, pero creo que hay una escala. Sí, Hay una escala en cual, digamos, si yo voy y agarro un sapo y lo aplasto con una masa de 20 kilos, a conciencia tiene una gravedad. Ahora, si yo voy y
si a propósito baleo a toda una familia, tiene otro grado. Sí. Digamos, pienso que no, y hay mucha gente que eso no lo hace, ni con el sapo ni con la familia. O sea, es como meter todo en la misma bolsa, Bueno, creo que no es justo tampoco. ¿Qué castigo merecen los que, por ejemplo, desde el punto de vista humano, qué castigo merecen los que mataron a Jesús? Es más que matar un sapo. Sí, claro. ¿Y bueno, qué hizo pero Jesús? Oró. ¿Cómo? Y cuando, perdónalos, oró Jesús. Y cuando resucitó, y en Pentecostés a sus discípulos, ¿dónde los mandó? A predicarle a sus hermanos. Dicho, crucifícale. Primer sermón de Pedro. ¿Qué le dice a sus hermanos ahí? Porque los que habían estado digamos, en Pascua, y justamente cuando murió Jesús dijeron crucifícale. Ahora en Pentecostés habían vuelto a Jerusalén porque venían de todos lados, porque era la fiesta que tenían que ir. ¿Y qué le dice? Ustedes lo mataron. ¿Y qué le dicen los otros? Bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Y arrepentidos y bautices el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados y van a ser salvos. Y van a recibir incluso el don del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo importante. ¿Qué está buscando Dios? Salvar. Y misericordia implica perdón. Y no solamente perdón, sino que Dios paga nuestros pecados. Por amor. Eso es lo que hace el amor. Eso es lo que no conoce el mundo. Eso es lo que tiene que ver el mundo. Alguien que refleje la imagen de Dios y ame como Dios ama. Pero Dios es claro. Entonces, y no hace, fíjense, acá uno dice, bueno, pero ¿por qué nosotros graduamos pecados? Pero fíjense, Apocalipsis 22, 15 o 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque los pecadores estamos manchados para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los que no laven sus ropas. Y no hace diferencia. Los perros, los sodomitas, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, un mentiroso, un asesino, o cualquiera de estas cosas, no va a entrar. ¿Por qué? Porque es gratis, pero tiene que estar arrepentido, tiene que desear ser justo, que natural que tiene hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Pero un mentiroso no va a entrar. Lo mismo que cualquier pecador. No hace diferencia a Dios. Lo que Dios ve es si esa persona tiene hambre y sed de justicia, quiere ser justo y a ese, no importa lo que haya hecho, todo le es perdonado. Porque el perro que lave su ropa le sale el cordero, los hechiceros que se arrepientan, los fornicarios que se arrepientan, los homicidas, los idólatras que están en Babilonia y pueden salir de ella, y todo aquel que ama y hace mentira, que se arrepienta, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Si lava su ropa va a tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, porque lo que Dios quiere es salvar, no importa lo que hayas hecho. Y es el Evangelio. Aunque, como él dice, como dice en Isaías, aunque nuestros pecados fueran como la grana, ¿no? Fueran como carmesí, vendrán a ser como blanca lana nuestros corazones. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere salvar. ¿Por qué? Porque para él todos somos hijos. Entonces el padre que tiene un hijo puede comprender cómo Dios nos ve a todos nosotros. Como lo veía Hitler, como lo veía Nerón, como lo veía Pilato, y a los que mataron a Jesús. Porque Él quiere salvar, porque Dios es amor. No le podemos pedir que haga el mal, porque Él quiere salvar. Ahora, y mientras haya posibilidad de que alguno se salve, permite que pase lo que pase en este mundo. Que exista libertad, incluso hacer el mal, porque nos da libertad de hacer el mal. Pero una libertad mal usada esa. Por nosotros. Pero si Dios impidiera que alguien hiciera el mal, no habría libertad. Ahora, si hubiera impedido que Lucifer desarrollara la ciencia que empezó a desarrollar, la maldad, y que hablara libremente con los hombres,
Dios no lo prohibió. ¿Le permitió que hablara libremente con Adán y Eva en el Edén? Sí, porque había libertad religiosa. Pero les advirtió a Adán y Eva que lo que le iba a enseñar el príncipe de este mundo, si ellos lo llevaban a conocer, los llevaría a la muerte. Porque la ciencia de Satanás es la que lleva a la muerte. Y le advirtió al hombre. Ahora, y se hizo hombre para salvarnos, y murió y sufrió justamente todas las consecuencias del ataque de Satanás sobre él. Y a nosotros nos muestra lo que hay. Ahora, ¿qué deseamos? Deseamos ser salvos, deseamos reflejar el carácter de Dios, deseamos tener el amor que él tenía para poder ir a buscar a nuestros hermanos, y aunque nos golpeen, nos persigan, como dijo Jesús, y ahí digan todas clases de mal sobre nosotros, incluso nos maten. ¿Cuál sería nuestro gozo si tuviéramos el amor de Dios? Ver que alguien se salva. Ahora, eso es lo que el mundo necesita ver. Lo que el mundo necesita es personas que amen como Dios, que tengan la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y eso es lo que Satanás quiere impedir. En el caso, por ejemplo, de los emperadores romanos, los más crueles y psicópatas como Nerón, por ejemplo, ¿cómo actúa Dios frente a un psicópata como ese? Litros y litros de sangre inocente. Pero más crueles y psicópatas que Nerón. Pero más crueles y psicópatas que los que llevaban adelante la Inquisición y torturaban y violaban, terribles. Los seguros calabozos. Es terrible lo que hacían en la Inquisición. Son monstruos. Y lo que dibujan los católicos, que es el infierno, cómo torturar a la gente, es lo que ellos hacían ahí. Entonces, ¿a qué nivel, a qué profundidades llegaron? Los que se llaman el ejército de Jesús, la compañía de Jesús. Terrible. ¿Qué más monstruosidad que esa pueda haber? Bueno, entonces, ¿cómo actúa Dios ahí? Y Dios actúa buscando la salvación. Entonces, ¿qué está esperando? Fíjense, porque Dios es un Dios de amor y de libertad. ¿Y qué está esperando? ¿Para qué llamó al pueblo adventista? Para que recupere el conocimiento de la verdad, porque Roma persiguió y asesinó al pueblo de Dios hasta que echó por tierra el conocimiento de la verdad y el santuario de Dios, permanente de la iglesia primitiva. Y Dios, cuando levantó la iglesia de reforma, Roma le empezó a perseguir, levantó la Inquisición, empezó a agregarse la sangre de los mártires de la iglesia de reforma, hasta que en 1798 Dios retuvo los vientos. ¿Para qué? Para que la obra de reforma recupere el conocimiento de la verdad y la luz que había en la iglesia primitiva se vuelve a encender en el mundo. Y para eso nos llamó a nosotros. No porque el pueblo adventista fuera diferente del resto, porque no hay diferencia, entre todos pecamos. Ahora, pero ¿por qué ese pueblo? No porque los adventistas de ahora, sino ese pueblo, una parte del remanente de la iglesia de reforma que estaba en todas las iglesias protestantes, que empezó a leer y a oír las palabras del librito que Dios había empezó a entender algo y empezó a arrojar venida. E hizo lo que Dios dijo que tenía que hacer. Empezó a guardar las palabras, pero sí, allí profetizó por primera vez. Comió el librito abierto y profetizó por primera vez. Y le amargó el vientre. A ese pueblo. Dios lo bendijo y le dio una bendición. Él le dijo que ese pueblo es el que tenía que profetizar de nuevo, tenía que tomar de nuevo el librito abierto, tenía que entenderlo, tenía que leer, oír y guardar las palabras de profecía, tenía que leer, oír y entender lo que pasó en la historia de las 7 iglesias para poder tener oídos, para poder leer y oír el resto de la profecía y poder guardarla. Y ese pueblo de Dios le dio una bendición y lo protegió, ¿no? Y le dijo lo que iba a permitir para probarlo, que los lobos venían a nosotros. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Dios permitió esto? A ver, lo anunció que iba a pasar. ¿Y por qué? Porque en su sabiduría, él sabe que ninguno de los que va a perder, porque Jesús fue claro, todo el que pide, todo el que llame, todo el que busque, va a ser salvo. Aunque Dios permita todo esto, Él sabe y conoce a cada hijo, y sabe que ninguno, ni uno solo, se va a perder.
de los que tengan hambre y sed de justicia, de los que clamen a Él, porque Él va a contestar sus oraciones. Y en medio de todo esto, justamente este es el tiempo prueba, donde se va a ver claramente la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿no? Como dice Malaquías 3, 16 al 21, donde en el tiempo prueba de su pueblo, ese pueblo va a abrir los ojos y va a ver claramente, y va a conocer la diferencia entre el que teme a Jehová y el que no le teme, el que sirve a Jehová y el que no le sirve. Y bueno, este es el mundo en que estamos. Y a este mundo vino Jesús. A este mundo vino Emmanuel. Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para redimir a este pueblo, para pagar justamente el costo de la redención de este pueblo. Pero no se lo pagó a sí mismo, sino que vino a liberar de la esclavitud del pecado, pues Satanás no tenía esclavos. ¿No? ¿Y quién mató a Jesús? ¿Y quién mató a un inocente? ¿No? Y por tomar a alguien sobre el que no tenía ninguna autoridad, justamente Jesús nos redimió, lo venció a Satanás en la cruz. Y nos dio la posibilidad de ser liberados de la esclavitud, porque Él tomó nuestro lugar y murió bajo la ley de Satanás, para que nosotros podamos vivir bajo la ley de Dios, en el templo de Dios, donde Él vivía, y para que Dios pueda escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo que pasó en la cruz. Jesús venció a Satanás, como dice Pablo, y lo despojó en la cruz. No venció a Dios, venció a Satanás. Y tomó la cruz, justamente, las actas que nos eran contrarios y que Satanás usaba para acusarnos. Entonces, cuando Satanás nos acusa, que tenemos que decirle: mira, Jesús ya pagó por mí, no tenés nada de qué acusarme. Pero no, Jesús no le pagó a Dios. Es otra cosa. Porque Jesús es la justicia de Dios, con la que Dios tiene que pagar por lo que Él mismo perdonó. Porque solo con la sangre de Cordero puede ser purificado el santuario. Entonces, el pueblo que está en la iglesia protestante, hay muchos hijos de Dios y en la iglesia católica, pero no conocen la verdad, no conocen el verdadero evangelio. Y hay que predicárselo. Y esa es nuestra misión. Para eso Dios nos llamó. Entonces, terminemos nuestra lección, me falta poquitito. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Una cosita. Porque los 10 mandamientos... Sí. ¿Por qué decís que recién dijiste cuando Satanás nos acuse que nosotros decimos Jesús ya pagó por mí? No tenés nada que culparme, en realidad, ¿no? Si tiene todo de qué acusarnos. Si no nacemos de nuevo, nos puede reacusar. Está bien, pero Satanás fue echado del cielo. ¿Y en qué sentido? No puede reclamarnos ante Dios como su siervo. Hay una copla ahí. Entonces, no puede reclamarnos. No puede ir ante Dios a acusarnos. ¿Por qué? Porque Jesús murió en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. Entonces, si uno tiene fe en Dios y en el Evangelio, y que Jesús, con la sangre de Cristo, limpia todo pecado, y con fe va a Dios, y le pide perdón a los pecados, Satanás no puede acusar. O sea, si Dios ya nos perdonó, ¿quién nos va a acusar, Satanás? Como dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Entonces, el que conoce a Dios y conoce el Evangelio, Satanás puede tratar de acusarlo, pero a ver, nuestra fe, ¿dónde está puesta? Por supuesto, el pecador ya reconoció que es pecador, fue a Dios confesando sus pecados y le pidió a Dios que lo perdone, y si Dios lo perdonó, ya está. Satanás no lo puede acusar. Entonces, ¿qué son entonces los 10 mandamientos? Porque la ley de Dios es lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón. Pero los 10 mandamientos es hay dos afirmativos y unos negativos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Como lo indica Pablo, los 10 mandamientos son un espejo, que son parte de la ayuda que Dios le da a su pueblo. Que a los hombres que ya no tienen escrita la ley de Dios en su mente y sus corazones, que tienen un mal tesoro instituido de la gloria de Dios, les ayuda a ver cuáles son sus pecados, a conocer qué es el pecado, como dice Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y ver qué es lo que sacan del mal tesoro de sus corazones, para que puedan arrepentirse. La ley nos muestra el pecado para que podamos arrepentirnos y hacer uso de la gracia y Dios nos pueda perdonar, para que puedan acudir a Dios con fe en Él y en sus promesas.
para que puedan recibir el perdón gratuito, por gracia, y ser limpiados. Y no hay otra forma en la que podamos ser perdonados nuestros pecados que el acudir a Dios arrepentidos, obtener su perdón, y que la culpa de nuestros pecados sea trasladada a su santuario durante el continuo, mientras Jesús intercede por nosotros en el consejo de paz. No hay otra forma. Jesús no perdona pecados. Un sacerdote no perdona pecados. Un santo o la Virgen no puede interceder por nosotros. Es todo verso. Y tampoco tenemos la indulgencia a la que predican los protestantes. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque no solo prometió perdonar pecados, sino limpiarnos, como David oraba, y que lo limpie. Ese es el tema. Sí, hay de todo. A ver, hay de todo. Todos han dicho un nombre u otro, ¿no? Lo triste es cuando se hace en nombre de Dios. Ahora, sí, todo por qué? Por defender un relato, digamos. Eso es lo importante. La promesa es que Él va a escribir su ley en la mente y en el corazón de sus siervos fieles, que lo encuentren, y después con al profeta Elías, dándoles el alimento a tiempo de sus hermanos. Jesús dice en Apocalipsis 3:12, el que venciere, yo lo haré con mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sí, se escucha recortado porque no tengo, estoy en otra casa. Pero Jesús dice, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, el nombre que tengo escrito, ¿no? Porque él tenía escrita la ley de Dios solamente en el corazón. Y Jesús es el ejemplo. Y lo mismo Dios promete hacer con nosotros. Y dice Elena, y eso es claro, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo angustiado deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, pero para reflejar plenamente la imagen de Jesús, tiene que tener escrita la ley de Dios en la mente y corazón. Por las doctrinas, tanto una falsa imagen de Dios, adorando un ídolo, etc. Y como dice la palabra profética segura de Apocalipsis 14, del 1 al 5, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, que tenía el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Dios había quitado a la ley del pecado y había puesto otra ley. Son los que no se contaminaron con mujeres, donde en Sittim, con las mujeres a las que nuestros teólogos y nuestros hermanos engañados llaman parte del plan divino. Pues son vírgenes, no fornicaron con ellas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias de la última generación. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Se deshicieron de todas las mentiras de Babilonia y del falso profeta. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son parte de la esposa del Cordero. Y esa es la